Bueno, vamos ahora sí a dar comienzo. Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, como siempre, saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo Learning Sessions, esta serie de webinars de capacitación que hemos preparado en conjunto con el equipo de trabajo de métricas e investigación en este caso. Continuando con la serie Data Updates, en el día de hoy vamos a conversar sobre Walled Garden y el cambio dinámico, un webinar para seguir explorando el mundo de protección de datos personales y la privacidad en Uruguay. La charla va a estar a cargo del doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Matías Rodríguez, asesor técnico jurídico del directorio de Antel. Bienvenido, Matías, y muchas gracias por acompañarnos. Por las dudas estás muteado, pero Perdón, muchas gracias Carolina por la invitación y por favor, disculpas. no pasa nada, cosas que pasan. Matías va a estar entrevistado por el otro invitado que ven aquí en la pantalla, Andrés Maurielo, que es gerente de área gestión web de Nantel, y además está representando al equipo que estuvo por detrás de esta serie de webinars del equipo de métricas e investigación de IAB. Así que bienvenido a ti también, Andrés, y muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Gracias por la invitación y para mí es un gusto estar entrevistando a Matías, un compañero de hace muchos años. Claro que sí. Así es. Bien, bueno, antes de dar paso a nuestros invitados, como siempre les recuerdo que nuestras charlas las grabamos, así que en caso de que no pudieron asistir o que se tuvieron que ir antes o llegaron un poco más tarde, no se preocupen que después nosotros la compartimos y la subimos en nuestro canal de YouTube. También les recuerdo que la inscripción y asistencia a este ciclo no incluye constancia de participación, por lo que en caso de querer contar con una, nos tienen que escribir a iab.iab.com.uy haciendo la solicitud. Ahora sí voy a presentar a Matías Rodríguez. Matías es uruguayo, tiene 62 años, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República y especialista en gestión de telecomunicaciones por las universidades de San Andrés y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Cursó estudios en Derecho de Alta Tecnología en la Universidad Católica y en Defensa de la Competencia en la Universidad Torcuato Di Tella, ambas en Argentina. Ha sido secretario general, gerente de proyectos especiales y asesor letrado general de la empresa de telecomunicaciones Antel, donde actualmente asesora el directorio. En materia académica, Derecho y Tecnologías, desde 1991 ha publicado libros, ensayos, participado en seminarios y dictado conferencias como profesor invitado en diversas universidades. En el ámbito internacional ha integrado grupos de expertos de la UIT, del ALCA, UNCITRAL y de Intelsat, y ejercido posiciones de dirección en asociaciones empresariales y o académicas vinculadas a las TICs. Así que bueno, esta es la presentación para que conozcan un poco más acerca de Matías y ahora sí los dejamos a los dos para que puedan conversar y trabajar sobre las preguntas que trabajamos en conjunto con el equipo. Andrés y Matías, bienvenidos y gracias otra vez. Gracias a ti, Carolina. Gracias, Caro. Yo quería decir una cosa antes de comenzar. En la música del Waiting Room, la primera canción fue de Simon & Garfunkel y se llama Me and Julio Down the Schoolyard. Y el estribillo dice, es en contra de la ley. Yo no sé si es una especie de presagio o algo parecido, pero eso es muy significativo. Y la última fue de los tipos más antisistemas que conozco del rock and roll, que como se nota que me gusta mucho, que se llama Lou Reed, ¿tá? Sunday Morning, ¿tá? Y es un tipo que esencialmente se dedicó su vida a combatir el sistema, así que creo que estamos en el buen camino. Voy a leer una breve introducción que no es mía, sino que la tomé prestado a algunos datos, y dice así: las tecnologías de la información y la comunicación produjeron en las últimas décadas una serie de cambios de paradigma en la forma de hacer marketing. Su relación con los consumidores, la recopilación de la información y los grandes almacenes de datos que constituyen hoy en día la Big Data. La recopilación de perfiles de navegación es cada vez mayor en los últimos 30 años, por lo que si bien se aceptan condiciones de uso en diferentes servicios, hay sectores vulnerables como los niños, las niñas y los adolescentes y produce un impacto mayor en la privacidad. Los procesos de análisis masivos generan un debate ético sobre su uso, pero existe el problema de los datos públicos, aquellos datos que se recopilan y son subidos por los propios usuarios desde las redes sociales,
en foros, comentarios y toda información con la que se puedan identificar, para luego impactar a las personas. Las últimas décadas también trajeron consigo el debate de la privacidad en el ámbito digital y una necesidad por implementar un marco normativo que proteja los derechos de los ciudadanos. La recopilación de datos ocurre desde múltiples fuentes que van desde los dispositivos móviles, geolocalización, redes sociales, datos públicos y privados, recopilación por radiofrecuencia, domótica, sistemas de información que involucran los datos de los individuos. Es una especie de marco de situación. Entonces empezamos a hablar un poquito de los marcos legales en el mundo y comenzamos por lo que probablemente sea la más interesante, no dicho por mí, sino dicho por el propio Matías. Y la pregunta dice, Matías, ¿cuál es la situación actual y la perspectiva en Europa en donde el GDPR, vigente desde el 2018, es centro del debate? ¿Qué países dentro del bloque deben considerarse más avanzados? ¿Y qué cambios introduce a la discusión a nivel del Parlamento Europeo el Digital Marketers Act? Ok. Primero, en el tema privacidad, protección de datos personales, tenemos que ubicarnos en que hay tres grandes ámbitos en el mundo, tres grandes esferas, que tratan esta materia de forma distinta. La primera es la europea, que considera a los datos una proyección de la dignidad individual, de la dignidad humana. Es la nuestra. Uruguay claramente está enmarcado en esa visión europea y se centra en el concepto de consentimiento, lo que algún autor ha llamado la autogestión de la privacidad. Esto es, yo como individuo se asume el derecho y la capacidad de negociar y consentir o no con los numerosos interesados que hay en mí, en la información que me atañe, porque hay una especie de esfera a mi alrededor de protección de la información que refiere a mí. Entonces, se supone que yo puedo negociar con quien quiere esos datos, aceptar, rechazar, conseguir un buen precio. El tema es que esto estaba bien en 1890, cuando nace el concepto de privacidad en un artículo de la ley de la revista de Derecho de Harvard, y estaba bien en la concepción de repente de 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hace aparecer la privacidad por primera vez en forma normativa. Pero hoy por hoy sabemos que es un poquito sobreestimarse pensar que uno puede siquiera conocer todos los que están interesados en nuestros datos, poder calcular cuál es un buen precio para el que está participando en una subasta instantánea entre subastantes e interesados en una información que nos atañe. O sea, ahí hay problemas, dicen en algunos doctrinos, cognitivos y hay problemas estructurales. De repente, yo creo que ese dato es solo sobre una determinada materia, pero en contexto integrado con información de toda mi conducta, etcétera, tendría otro valor. Bueno, esta es la visión europea. Ahora, en Estados Unidos, si bien hay una que es la segunda esfera, el segundo ámbito de tratamiento de la privacidad, si bien hay una preocupación similar con respecto a la intervención del Estado, a la injerencia del poder estatal en la vida personal, no es lo mismo con respecto al sector privado. Les diría que a nivel federal prácticamente no hay normas. Sí, a nivel estatal, con el liderazgo de California, han ido apareciendo numerosas normas parecidas a las europeas. Pero en cuanto a la parte comercial, los datos son casi un commodity que puede ser cosechado, fraccionado, empacado, procesado. Y la tercera esfera sería China, que siempre está presente y que
se parece bastante a Estados Unidos con la excepción del concepto de seguridad. Si está en juego la seguridad del Estado, la seguridad de la sociedad, incluso la seguridad de los individuos, entonces la normativa entra a actuar restrictivamente. Entonces, en estos tres ámbitos es donde vemos que Europa lleva, en cierta forma, el liderazgo, porque además tiene toda una doctrina. El salto de privacidad a datos se dio en Europa, en 1970, en un Land alemán, el Land de Hesse, que aprobó la primera ley de protección de datos, la Datenschutz de ese año. Después la copiaron los suecos con la Data Lag del 73, los franceses, que ya tenían, los ingenieros lo recordarán, el Minitel, una pre-internet que en el 78 ya autorizaba la actividad comercial. No nos olvidemos que Internet, hasta entrado en los 90, tenía prohibida la actividad comercial en su seno. Y bueno, Alemania también en esa época. Los europeos hacen un convenio, el convenio 108 en el 1981, de protección de datos, un convenio internacional, que hasta ahora continúa nucleando diversos países del mundo. El primero no europeo en firmar fue Uruguay en 2012. Y a partir de allí hay una frondosa producción de normas. En lo que atañe a nuestro tema, que en principio estaba asociado al tema de cookies, tenemos que mencionar la directiva de 2002 de privacidad, conocida como ley de cookies, la directiva del 2009, que la actualiza, y ahí es donde crecieron los banners de cookies en todos lados. Les apunto que las directivas son normas indirectas, normas europeas que tienen que ser adoptadas internamente por la legislación de cada país. Y el famoso reglamento de protección, el Reglamento General de Protección de Datos que tú me mencionabas, Andrés, que se aprueba en 2016 y entra en vigencia en 2018. Los reglamentos europeos, a diferencia de las directivas, se aplican directamente. Son leyes para toda la Unión, directamente desde que nace. Este reglamento de protección de datos regula con bastante detalle el uso de datos personales, el procesamiento y la recolección de datos personales, y es donde, por ejemplo, las cookies se enmarcan como información personal. En esa misma época, cuando se aprueba el reglamento de protección de datos, se hablaba ya de un reglamento de privacidad que sustituyera a las directivas, a la ley de cookies de 2002. Hasta ahora estamos esperándola. Hay un proyecto en este momento en marcha que podría estar vigente si se aprobara este año, en el 2023, pero está discutido. Hay críticas, por un lado, de Alemania, por otro lado, de Francia, también de la industria del marketing digital, que está muy preocupada. Y como todo producto de la estructura política, va a considerar los intereses en juego. Por lo tanto, estar haciendo apuestas de qué va a pasar tiene cierto riesgo. Les cuento que ese proyecto de reglamento de privacidad pretende regular toda la información online, incluir los metadatos, etc. Admite la posibilidad de un muro de cookies, en cierta forma que haya un muro de aceptar o no aceptar cookies, en tanto se le dé una alternativa al consumidor, una alternativa equivalente, no una alternativa falsa. Admite la lista blanca, o sea, para evitar la fatiga, propone o pretende que se gestionen este tipo de sistemas de recopilación de información desde el navegador, y admite la lista blanca, a estos sí, a estos no, etc.
Pero como les digo, no es tan fácil tener claro en qué va a terminar después de todo este proceso político. Y finalmente, me mencionabas la ley de mercados, sería un reglamento que fue presentado por la Comisión Europea el 21 de abril de ese año. Son dos, el proyecto de reglamento de mercados digitales y el proyecto de reglamento de servicios digitales. ¿Y qué es lo esencial de esto, Andrés? El acento en los guardianes de Internet, el acento en el poder de mercado. Toda la estructura del reglamento de mercados que se está discutiendo está centrada en lo que llama gatekeepers, los guardianes del acceso a Internet, que son empresas que tienen un valor de bolsa de 65.000 millones de euros o que ganan 6.500 millones de euros por ejercicio, o que tienen más de 45 millones de clientes. O sea, todos sabemos a quién se refieren. Sí. Básicamente, a los cuatro. los cuatro. Exactamente. A GAFA. Google, Apple, Facebook y Amazon. Entonces, que esto es hacia donde está girando ahora la regulación. Así como fue privacidad durante décadas, pasó a ser en el último quinquenio el centro de la preocupación, la ética y la regulación de la inteligencia artificial, pero ahora claramente vemos un acento en regular el poder de mercado de los gigantes de Internet. Así que bueno, así está Europa, amigos. Perfecto, dimos una vuelta ya por el viejo continente. La siguiente pregunta en realidad prefiero dejarla para el final porque básicamente se engancha mucho con lo que vamos a hablar del final, que tiene que ver con GAFA, obviamente, que es la que nos ocupa. La única consulta breve acá sería, ¿hay alguna posibilidad de alianza entre Europa y Estados Unidos a nivel de protección de datos o a nivel de privacidad de las personas que usamos Internet? Sí, hay posibilidad. Primero, hay una guerra comercial que la vimos bastante claramente durante el mandato de Donald Trump con China. Y en esa lógica, todos los aliados, todos los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Ese es un factor. Segundo, California aprobó una ley de privacidad que está netamente inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Illinois, Nebraska, varios estados más Maine han ido aprobando normativa a nivel estatal que se inspira en cierta forma en el régimen europeo. Los europeos tienen un sistema de adecuación que admite a otros países. Hay 12 países a los cuales reconocen como adecuados a la normativa europea, con los cuales se puede hacer tráfico de datos de ciudadanos europeos. Entre ellos está Uruguay, está Argentina, Japón, Nueva Zelanda, obviamente el Reino Unido después del Brexit. Ahora, Estados Unidos estuvo de 2016 hasta 2020 en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló este reconocimiento y declaró que Estados Unidos está fuera de los criterios europeos. Yo diría que a mediano plazo o a largo plazo las normas europeas van a, en cierta forma, colonizar también el mercado estadounidense. Perfecto. Ahí tenemos el Digital Market Act, el cual propulsaba Google, que el año pasado naufragó, ¿no? Era un ejemplo que habíamos hablado. Bueno, yo te digo, como te dije que el proyecto de ley de mercado digital europeo pone el acento en en los gatekeepers, en los guardianes de Internet, también te tengo que decir, en Estados Unidos hoy hay 5 leyes en debate en la Cámara de Representantes, que ya lograron aprobación a nivel de comité por 21 a 20, a nivel de comisión, diríamos, en Uruguay, que proponen básicamente medidas desmonopolizadoras, pero que se centran en las grandes plataformas. Se centran justamente
en algo parecido a los guardianes de Internet europeos. Y en China, el proyecto de ley, que hoy China está discutiendo, su primera ley de privacidad, también se centra en las grandes plataformas. O sea que hay una especie de tendencia a una uniformidad que por supuesto va a estar por debajo de la alta exigencia europea, pero me parece que acercándose. Perfecto. Justamente vamos a recorrer estas preguntas más rápidamente para ir hacia el final, que me parece lo más sustancioso. ¿Qué pasa en otras regiones del mundo que desconocemos, verdad? Porque las noticias europeas o de Estados Unidos nos llegan rápidamente, estamos todos muy pendientes de lo que hacen los grandotes del Silicon Valley, pero ¿qué pasa en Asia, por ejemplo? 4 países paradigmáticos: Japón, China, Rusia, que es mitad europeo, mitad asiático, y en Oceanía, 2 países que han salido en las noticias por estos temas: Australia y Nueva Zelanda. Rápidamente te digo, la ley rusa no tiene reglas explícitas, por ejemplo, sobre cookies, directamente no lo toma en cuenta. Tiene una ley de 2006 de datos personales que tampoco refiere a protección, y que trata generalmente a toda información personal de la misma manera, en tanto sea identificable el titular. Japón, como les dije, está adecuado, es considerado adecuado para Europa, así que tanto la ley de protección de información personal de 2003 como su adaptación del 2020, su modificación del 2020, son parte del modelo europeo, digamos. Ya que me dijiste rápido, con eso doy una. Corea tiene una ley de 2011. Pero la modificó en 2020, Corea estaba hablando con Europa para la adecuación, la modificó en 2020 eliminando la anonimización de datos como aspiración, incluyendo la pseudonimización, el dato seudónimo. En cierta forma flexibilizó, pero con estos cambios postergó la posibilidad de ser reconocida por Europa como adecuada. Y me dijiste China, sí, claro. China siempre es relevante en todos estos temas. No tiene ley de privacidad, pero en este momento ha dado a conocer un borrador que algún profesor de la Universidad de Yale elogió bastante en Estados Unidos, dijo que es una buena ley, un buen proyecto, y que como elemento que me pareció útil mencionar, admite el derecho a bloquear por defecto no solo la publicidad online, sino también las recomendaciones generalizadas por perfilado. O sea, propone mecanismos para bloqueo por defecto de las recomendaciones producto de un procesamiento automatizado a partir de perfiles. En Oceanía, Australia tiene la vieja y querida ley de privacidad de 1988, es el primer modelo, exige informar sobre cookies y nada más. Nueva Zelanda tiene adecuación de la Unión Europea. También tiene una ley nueva del año pasado, 2020, y está reconocida por la Unión Europea como adecuada. Acá, en América Latina, Andrés. Sí, era la siguiente pregunta. Brasil. Brasil. Aprobó el año pasado, agosto, la Ley Geral de Procesado de Datos Pessoais, modelo europeo. Brasil quiere subirse al carro en el cual ya está Uruguay y ya estaba Argentina, que es el de ser reconocidos por Europa como adecuados. No trata en particular el tema de cookies. Argentina fue la primera en ser reconocida por Europa, tiene una ley vieja del 2000, pero ha ido adecuándola. Está en el modelo europeo de la Directiva de Privacidad de 2002. Chile constitucionalizó el derecho a la protección de datos personales en el 2018, pero es lo único que hizo. La ley sigue siendo una ley vieja, con un modelo primitivo y de muy baja aplicación. Ese es el panorama que te puedo dar de Perfecto. esos países. Ahí para agregar con respecto a América Latina,
¿qué posibilidades hay a nivel regional de la TAM de tener un acuerdo de privacidad, por lo menos en el Cono Sur, donde acabas de decir que Uruguay, Brasil y Argentina serían los que están, digamos, más cerca de una normativa común? A ver, te puedo decir que hay un proyecto interesante en marcha, que es la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que se armó en base a las reuniones de presidentes de la Secretaría General Iberoamericana. Empezó en la cumbre de Bolivia, de jefes de Estado del 2003, y ese mismo año en Guatemala nació la red. Hay 14 países, entre los cuales están, porque es iberoamericana, España, Andorra y Portugal. Y ha aprobado en 2017 los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos. Es una recomendación útil que la chequeen. Básicamente son estándares no obligatorios, pero a los cuales los países iberoamericanos aspiran. Uruguay la ha mencionado, estos estándares los ha mencionado en algunas normas vigentes. En cuanto a normas del Mercosur, por ejemplo, basta leer los diarios. Sería mejor que pasáramos a otro tema. Pasamos a otro tema. Justamente, no es otro tema, pero vamos aterrizando, llegamos a Uruguay. Y un poco por lo que he aprendido, gracias a vos y una cantidad de gente que me ha nutrido en los últimos tiempos, podríamos decir que la ley 18.331 del año 2008 pone el tema arriba de la mesa y es como el inicio de un esfuerzo a nivel de Uruguay para legislar en la materia, ¿no? Luego de eso se crea dentro de la GESIC y una unidad específica de control de datos personales. Y básicamente ahí la pregunta es lo que hemos avanzado desde 2008 hasta aquí, ¿no? Desde la ley original y la reglamentación en la forma de decretos y resoluciones, de los cuales no he tenido más remedio que pedírtelos y los he leído. ¿Qué debemos esperar en este sentido? ¿Hacia dónde avanza Uruguay? ¿Qué partes faltan cubrir con respecto a la industria en la que el IAB está inmerso? Básicamente esa es la pregunta. Ok. La normativa uruguaya es buena. No empezó con la 18.331. En realidad, en parte se puede decir que empieza la regulación de cierta publicidad con la Ley de Relaciones de Consumo del 2000. Y antes estaba, en cuanto a protección de datos, una ley de 2004, la 17.838, y su decreto reglamentario. Pero la 18.331 es un salto adelante muy importante y nos inserta directamente en el modelo europeo. Eso es muy claro. Uruguay como una opción, un camino. La del modelo europeo de considerar los datos personales como un derecho, su protección como un derecho subjetivo y la información como parte de la dignidad individual. Esta ley ha ido cambiando, ha sido actualizada en el 2010 y actualizada en el 2018. Estas actualizaciones, artículos de rendiciones de cuentas que modifican la ley de datos personales, la han vuelto bastante moderna. Les digo, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo tiene un artículo que en medio ambiente es muy citado, el artículo 22, que hace nacer el derecho subjetivo a no estar sujeto a procesamiento automatizado en temas que afectan derechos individuales. Esto es, cada ciudadano europeo tiene derecho a exigir que un ser humano decida los temas que le interesan, a pedirlo. Esto en la doctrina española lo llama el principio de reserva de humanidad. Digamos, lo que me afecta tiene que estar reservado a un ser humano. Cuando miramos la ley uruguaya, vemos que en 2010 ese instituto fue incorporado a la ley de datos personales.
también está con menos publicidad, con menos ruido. Reconozco acá la obra de algún colega, básicamente Gabriel del Piazzo, seguramente, que nos muestra cómo nos pusimos hasta por delante de la ola. Y también fue actualizada en el 2018. Pero, ¿qué se puede esperar? Mirá, hace un mes, el 16 de abril, la ley 19.948, yo les contaba que Uruguay fue el primer país no europeo en firmar el Convenio Europeo de Protección de Datos, el 108 de 1981, lo firmamos en el 2012. Bueno, ha tenido protocolos agregados. Pues este gobierno, en este mismo año, por la ley 19.948, envió al Parlamento, y así fue aprobado, la adopción del convenio 108 más, como le llaman, que es protocolos agregados al viejo convenio. Por lo cual Uruguay es uno de los 55 estados del mundo que lo ha firmado. Así que lo que se puede esperar es seguir avanzando en este camino. No hay razones para pensar que la interna de Uruguay pueda cambiar el criterio. Parecería que todas las fuerzas políticas están alineadas en el modelo europeo. Perfecto. Ahí esta pregunta es más bien práctica. Hay un montón de gente acá que probablemente, como me pasa a mí, somos responsables de sitios web, ¿no? Que básicamente, en muchas oportunidades, además de informar, que ahí es claro que no hay ningún problema, recopila datos de personas para propósitos distintos, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta los dueños de sitios web o plataformas digitales en Uruguay en el momento de crearla, o en el momento de exponerla al público? Básicamente lo que todos más o menos ya sabemos. Yo te diría, lo primero que tienen que hacer, creo que la tengo por acá, no la tengo, pero lo primero que tienen que hacer es bajar la guía de uso de cookies y perfiles de la Unidad Reguladora de Protección de Datos Personales, de la AGESIC, que está buena, es sencilla, tiene pocas hojas y está redactada de una manera muy pragmática. ¿Ok? Así que primer paso, guía de uso de cookies y perfiles, AGESIC URCDP. Y en el corto o mediano plazo, ¿qué se puede esperar? Y yo te diría, el estado del arte hoy, teniendo en cuenta una sentencia de un tribunal europeo que se dictó en 2019 y que desconoció la posibilidad de la autorización de cookies por defecto. Estos últimos banners con 3 opciones y todo eso nacen en esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Les pongo como ejemplo la nueva normativa de cookies de España, que es posterior, es de 2020, la guía de cookies, que entró en vigencia en octubre de 2020, interpretando las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos. Y los puntos esenciales son 3. Primero, modificar el aviso de cookies, eliminar la opción de seguir navegando y siempre poner 3, expresas y positivas. Aceptar, rechazar, configurar. Aceptar, rechazar, configurar. 2, prohíben el muro de cookies si no hay alternativa equivalente. Y hacia allí vamos, hacia la concepción de alternativa equivalente. O sea, yo le diría a las personas que al quien más le damos información es al supermercado. Con los programas de fidelidad de puntos, el supermercado sabe exactamente lo que compramos, está autorizado para comerciar esos datos, no nosotros y nuestra familia. Además está totalmente, Addressable está totalmente identificado porque tiene nuestra cédula de identidad, nuestros datos personales relevantes. Y lo damos porque nos dan puntos. O sea, hay formas de pensar alternativas, equivalentes a aceptar o no aceptar cookies. Y no se puede activar nunca este tipo de
herramientas antes del consentimiento expreso. Así que tienen que tener, así como hay plataformas para gestionar todo en esta industria, el lado de la demanda, el lado de la oferta, etcétera, tiene que tener un gestor de consentimientos. Eso es ineludible en el cercano futuro. Los consentimientos son una parte esencial. Eso. Perfecto. Se ve claramente cuando uno navega esa tendencia, se ve incluso para uno de los más controversiales que vamos a hablar ahora al final, que es el WhatsApp y todo el ecosistema de Facebook, se están viendo cada vez más pedidos de consentimiento en varias plataformas, ¿no? En particular, vamos a hablar un poquito de esa y vamos al último tópico, que serían las tendencias que estamos viendo en el mundo. Facebook en el inicio de este 2021 estábamos todos disfrutando del verano y causó conmoción al anunciar por primera vez en la historia, en realidad, que WhatsApp, Instagram y Facebook iban a empezar a cruzar datos de perfiles de los usuarios. Aclaró expresamente que ellos no leen nunca los mensajes de WhatsApp que nos intercambiamos nosotros. Todos tenemos derecho a dudarlo, pero ellos declaran firmemente de que están encriptados de extremo a extremo, etc. ¿No? Y dijo que lo iba a cambiar en inicios de marzo. El mundo entero protestó. Mucha gente se pasó a alternativas de mensajería instantánea como Telegram, Signal, etc. El amigo Elon Musk salió a decir que había que usar Signal. Pasaron muchas cosas en enero. Finalmente, no hizo ese cambio en marzo, pero sí lo hizo y silenciosamente el 15 de mayo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? En este momento, todos los que estamos en Uruguay, en algún momento nos va a llegar un consentimiento, ¿tá?, para usar WhatsApp intercambiando datos con Facebook y Instagram, ¿no? Menos Europa, obviamente, donde eso está expresamente prohibido. ¿Ah? Por lo tanto, los europeos van a seguir usando WhatsApp como lo han ido usando hasta ahora. Facebook tiene problemas a nivel mundial, ha comparecido en cortes de Europa, Zuckerberg ha aparecido ya en varios lugares. Digo Zuckerberg por ser como una especie de símbolo de estos tiempos. Y porque le gusta aparecer. Además. Porque además le gusta aparecer, porque desde que creó Facebook, que eso fue su primera idea, básicamente su idea era aparecer, o que apareciera el resto de la gente también. ¿Cómo podemos leer esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se lee el futuro de Facebook en ese sentido? Es bastante razonable. Es un paso siguiente consolidar los datos del grupo. Para algo compró WhatsApp en 2012, para algo compró Instagram en 2014. Y por algo enfrenta los juicios que enfrenta. Dicho sea de paso, acaba de tener un éxito parcial en uno de los grandes juicios, justamente de monopolización por estas dos compras. El juez le dio 30 días al Departamento de Justicia para que funde su demanda. No le gustó, no le convenció la demanda al juez de Nueva York. A ver, el jardín vallado de Facebook lo impone. O sea que no tiene nada de raro. Lo que me mencionás, a ver, tampoco esto es distinto de lo que hace Apple, de lo que hace Google, con sus stores, de lo que hace Amazon, y todos ellos están enfrentando juicios en relación a su poder de mercado, a las prácticas monopólicas en un montón de jurisdicciones. Estados Unidos, Europa, Australia, probablemente en Canadá dentro de poco. A ver, ¿por qué en Europa no? Y básicamente porque WhatsApp en Europa es irlandesa, no es la empresa norteamericana. Está sujeta a las leyes de la Unión Europea. Pero yo no veo nada de raro en eso. Me parece lo normal en esta lógica, que es la lógica de monopolios, empresas colosales dominantes tratando de aumentar su poder de mercado, que es en todo caso la verdadera lógica de lo que estamos viviendo, y no tanto la privacidad.
la privacidad en parte es una excusa. Sin duda, como vimos al principio, hay una evolución normativa y doctrinaria hacia la privacidad, pero como también vimos, la mayor parte de los cambios son de compliance, de cumplimiento. No es que están apareciendo prohibiciones nuevas. No hay ninguna norma en ningún lado que prohíba, por ejemplo, los cookies de terceros, que prohíba, los regula, les pone condiciones, los asocia al consentimiento. Ahora, en algún momento, alguno de los colosos de Internet dispuso o anunció eliminarlos, no someterlos a ciertas condiciones nuevas. Por eso digo, me parece normal lo que hace Facebook y es lo que se puede esperar de empresas en su situación. Perfecto, vamos a hablar de las cookies al final, que tiene mucho que ver con el anuncio de Google, que terminó, que era básicamente el inicio de estas sesiones, y terminamos hablando de otras cosas que son muy importantes. El CEO de Apple, Tim Cook, declaró hace muy poco tiempo que Facebook representa a su enemigo más grande y es uno de sus mayores competidores. La industria entera no entendió mucho a Tim Cook en aquel momento, pero el año pasado anunció, y sí cumplió este año, que el iOS 14.5 termina bloqueando los datos que recopilan muchas de estas aplicaciones que hemos estado hablando. En particular, la más dolorosa para la industria de Zuckerberg es el propio Facebook e Instagram, que ya no pueden, salvo con consentimiento expreso del usuario, recopilar información de esa aplicación a través de un iPhone. Eso Apple le llamó el famoso App Tracking Transparency, donde si el usuario directamente dice bloquear el rastreo, no está sucediendo que estas plataformas se alimentan con datos del perfil o datos del comportamiento digital del usuario. ¿Cómo podemos leer este enfrentamiento o cómo podemos leer esta disparidad de criterios? Se parece un poco quizás a lo que hizo Microsoft en su momento, con Bill Gates todavía a la cabeza, evitando juicios millonarios en Estados Unidos. A ver, colegas tuyos en Estados Unidos dicen que nosotros los abogados ignoramos la data para centrarnos en la anécdota. La anécdota. Podemos verlo como anécdota si querés, Andrés, y hay un mano a mano entre el sesentón Tim Cook y ese treintañero Zuckerberg, que ya lleva una década, ¿no? Desde que Tim Cook sustituyó al padre de Apple. Pero la verdad, a mí me sigue pareciendo la batalla de colosos que creo que está muy visible en todos estos temas. Lo del sistema operativo 14.5 y cerrar el identificador para anunciantes, que es lo que hizo, porque hasta ahí Facebook tenía acceso al identificador para anunciantes de los iPhone, y esta hasta ironía de ponerle AT&T a la aplicación, se queda corta porque si vemos, están anunciando los anuncios del sistema operativo 15, incluyen evoluciones en FaceTime y eso que van más allá, ya entran en el terreno de pelearle a Facebook otras cosas. O sea, sigo viendo básicamente batallas entre monopolios. Y por otro lado, definitivamente no creo que la privacidad se aleje de esto. Por eso lamento no estar de acuerdo con tu anécdota. Creo que la privacidad es una excusa, básicamente, porque además en Estados Unidos, insisto, las leyes no están ni cerca de lo que dicen de lo que sostienen en Europa. Y estas son empresas americanas con mercado hogar en Estados Unidos. No se justifican estos cambios. De hecho, Apple es un fabricante de dispositivos esencialmente. La torta de ingresos de Facebook y Google es publicidad, pero la torta de ingresos de Apple
es venta de dispositivos, y lo que Facebook llama el impuesto Apple, el Apple Tax, lo que cobra las aplicaciones en el Apple Store y demás, que les adelanto, en el ambiente jurídico ya es casi un hecho que Facebook está preparando una demanda antimonopólica contra Apple para sumarse a las que ya tiene, que son, que me acuerde, de Spotify Spotify. y de Epic Games, la de Fortnite, Sí. Por justamente las prácticas del Apple Store. Sí. Entonces, esto es por plata, no es por privacidad. No te olvides de iCloud, que es una fuente de entrada gigante para Apple, con todo el respaldo de los teléfonos Sí, y todos los servicios sobre su nube, ¿no? totalmente de acuerdo, pero la verdad que la nube todavía está en estas leyes que se están discutiendo en el Parlamento americano, también están las propuestas de dividir las empresas y la parte de nube es una de las que deberían quedar aisladas, como los stores y demás. Pero todavía no está en el eje de la batalla, la nube. Perfecto. Hablemos finalmente de Google, eh, al cual de alguna manera nos convocó con el anuncio del año pasado, en donde Google dijo que en el navegador más usado del mundo, ojo que en Estados Unidos la situación es diferente, pero en el mundo globalmente, en particular en América Latina, en particular en Uruguay, Google Chrome es más del 80% de los usuarios como elección de navegador. Y Google anunció el año pasado que en su navegador, Google Chrome, directamente se iban a bloquear las cookies de terceros. En vez de ser una opción del usuario, directamente iban a desaparecer del radar. Finalmente, hace un par de semanas, donde todos pensamos que iban a anunciar cómo se iba a instrumentar, en qué momento se iba a instrumentar del 2021, echó marcha atrás Google y terminó diciendo que no lo iba a hacer este año, que iban a pensar cuando lo hacían, si quizás fuera 2022, todo el mundo le late 2023, quiere decir, pusimos freno de mano, paramos, vamos a pensar mejor. Se sumaron a un foro mundial que nunca había participado Google en él, que se llama el W3C, donde se discuten estas cosas a nivel mundial. Y todos quedamos esperando, la industria se puso a laburar, muchos, con el tema de la desaparición de cookies de tercera parte, gran parte de las plataformas se veían afectadas, se empezaron a pensar soluciones, algunas muy desprolijas, dicho sea de paso, pero no pasó nada. ¿Cómo se puede leer esta anécdota? Bueno, no estoy en el board de Google para tenerla justa, pero sí te digo, el 7 de enero de 2021, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido le abrió un expediente de investigación a Google, que por la categorización es un caso de cartelización civil de la Ley de Competencia de 1988, o sea, lo acusó de cartelización por su anuncio de suprimir las cookies de terceros. El expediente se caratula investigación sobre la Privacy Sandbox de Google para verificar si no distorsiona la competencia. Textualmente, esto lo leo, dice que la propuesta podría causar que la inversión publicitaria se concentre aún más en el ecosistema de Google a expensas de sus competidores. Y el informe inicial destaca que podría socavar la capacidad de los editores, o sea, de los publishers, está bien, editores, para generar ingresos y la competencia en general en la publicidad digital. O sea, acá Google dialogó con la CMA, con la organización esta, la Autoridad de Mercados, aceptó varias cosas que no sabemos qué son y quedó a las órdenes de no avanzar hasta tanto tenga el ok de la autoridad británica. Por lo tanto, la marcha atrás de Google se explica con esto. En cuanto a la movida que algún periodista americano llamó el adpocalipsis,
Este, yo creo que se trata de poder de mercado, como lo dije, que son pasos razonables y esperables en estos colosos, pero también tenemos que tener presente, están enfrentando la restricción legal, la restricción de normas. Como les dije, hay 5 leyes en marcha en Estados Unidos para desmantelarlos, para dividirlos, para prohibirles cosas, para evitar que tengan poder de mercado sobre los demás, o excesivo poder de mercado. Y además hay un montón de juicios, class action, juicios que pueden tener millones de demandantes, juicios de 50 estados, juicios del Departamento de Justicia, etcétera, por muchas razones. Por el tracking, tienen class action en California, en Maine, tanto Google como Facebook. Apple tiene juicios antimonopolio, ya les dije, de empresas privadas, y tiene juicios también de gobiernos europeos. Pero pensemos, hay 10 juicios que pueden derivar en acciones de clase, o sea que se puede sumar cualquiera o muchos, de pequeñas empresas, lo que se llama Mr. Sweepy, porque fue el primero en demandar, que dicen que me fundí porque Google es un monopolio y se quedó con mi publicidad. Todo ese dinero pueden terminar, yo te digo, si tú te ofendés porque una pequeña empresa te traqueó te siguió con los cookies, no vas a demandar a esa pequeña empresa. Está el riesgo de que demandes a Google, que lo permitió con Chrome. ¿Me explico? Entonces, ahí también hay un elemento de dinero que orienta hacia este lado a esos colosos. Voy a hacer una última pregunta, Caro, de que a Matías le va a llevar 30 segundos contestar. Se acaba de retirar ¿Y vos decís? Jeff Bezos, se acaba de retirar oficialmente de la actividad, siendo el hombre más rico del planeta, ¿no? Hay revistas como la Forbes que lo miden de una manera, no importa, uno de los hombres más ricos del planeta, ¿no? Sí. Con demandas de sus propios empleados por maltrato en muchos lugares del mundo, con grandes problemas en algunos lugares que son obviamente alejados de la prensa. ¿Cómo se siente Matías como ser humano, no como doctor en Derecho, cuando ve que el capital nunca estuvo tan concentrado en tan poca gente en la historia de la humanidad? Es una pregunta para contestar en 30 segundos, claro, seguramente. Sí. No importa cómo me siento, porque no es lo relevante el sentimiento. Digo, sí, es un hecho. El hecho es que el sistema en el que participamos todos, que nos da acceso a información y a recursos que ninguna generación tuvo antes que nosotros, tiene consecuencias. Así como esas son positivas, tiene consecuencias negativas. Una de las más negativas es cómo se concentra el ingreso y la riqueza, que no es lo mismo. En las 3 o 4 etapas de la historia que hubo este tipo de procesos, básicamente el pase de República al Imperio Romano, de la República Romana al Imperio Romano, de hecho, la mujer más rica de la historia fue Cleopatra, y es de esa época. El siglo XIX y los magnates de ferrocarriles, telégrafos, bancarios, Morgan, Rockefeller, etc. Ninguna etapa fue como esta, en la cual la concentración es colosal. Va a ser aún mayor porque, les pongo un ejemplo sencillo, Uber. Si Uber hubiera logrado su apuesta de que los autos pasaran a ser robots en los tiempos que estimaba por las fuertes inversiones que hizo para la automatización de la conducción, los millones y millones de conductores del planeta dejaban de percibir sus ingresos, y esos ingresos iban a los dueños de los robots. ¿Me explico? Entonces, ahí, en el caso ese del modelo de negocios original de Uber y sus 7 accionistas, se ve claramente hacia dónde vamos con la incorporación de la inteligencia artificial, que es capital.
no son personas. Los bots pueden parecernos personas, pero son capital y son propiedad de alguien. Entonces, eso es lo que te explica, Andrés, todos estos juicios que estoy mencionando en el mundo desarrollado contra los que concentran ese poder. Por ahora yo no te puedo decir que lo estén usando mal, pero la desconfianza es parte de lo que nos ha hecho llegar como especie hasta ahora, ¿no? Y otro de los efectos que tiene la inteligencia artificial es que perdemos la desconfianza. Termino con un caso inglés muy sintomático, una empresa de Wi-Fi, Purple Wi-Fi, en 2017 o 2018 cambió sus términos y condiciones de un día para el otro, diciendo que cualquiera que se conectara a sus Wi-Fi públicos tenía que brindar servicios durante un mes de limpieza de letrinas, de baños públicos y demás en las plazas donde estaban las antenas. Se conectaron 22.000 personas en esa semana y solo uno llamó a preguntar por ese contrato y después que le explicaron, se conectó igual. O sea, hemos dejado de ser una especie desconfiada y si eso le hubiera pasado a nuestros ancestros, capaz que el tigre diente de sable se los hubiera comido. Hay que tener cuidado. Genial. Muy bien, Caro. Bueno, perfecto. Muchas gracias a los dos. La verdad que muy interesante la charla. Como decían acá, por ejemplo, Martín nos felicitaba y que le parecía súper necesario estar abordando esta temática, así que buenísimo. Y tenemos una pregunta, ya dejamos el espacio unos minutitos para preguntas que puedan llegar del público. Acá Natana Velar pregunta, ¿qué significa el concepto de la fatiga y su relación con la lista blanca? Okay. El concepto de fatiga del consentimiento, que lo trata expresamente en algún considerando, si no me acuerdo mal es el 42, que es el que habla de cookies, el proyecto de reglamento de privacidad europeo, que se está discutiendo en 2021, es que se vuelve muy farragoso, incómodo, agotador el estar aprobando, configurando, etc. Y que por lo tanto debe facilitarse al usuario la preprogramación o la solución de ese tipo de cosas confiando en un sistema automático. Esa es la verdad. Pasarlo al navegador, como también mañana o pasado puede ser que el navegador o otro proveedor incorpore soluciones de inteligencia artificial para la gestión de inteligencia artificial o sistemas expertos tradicionales para la gestión de este tipo de cosas. En cuanto a la lista blanca, justamente uno podría a priori decir, bueno, Andrés podría decir, si es de Apple, todo viene bien, porque son buena gente, porque tienen vocación por la privacidad, ahí se enojó, y incluirlo en la lista blanca, y el sistema estaría habilitando más acceso a la recolección de datos de esa fuente que de otro lado. Sería eso. Para decirte que eso es una tendencia, todavía falta tiempo, porque insisto, el hecho de que, sobre todo Google, anunció este cambio tan traumático, fundándolo en las leyes de privacidad y sin decir en cuál, porque en realidad le he preguntado a bastante gente, pero decime, ¿cuál es la norma que provocó esto exactamente? Y me hablan de leyes que no están aprobadas, como este futuro reglamento o el futuro reglamento de mercados, ¿me explico? Y sobre todo, en Estados Unidos esas leyes no están, y son el mercado hogar. Por lo tanto, básicamente, si estos pasos permiten concentrar la analítica de datos y los ingresos publicitarios, y la privacidad no está caliente, quemante en los mercados hogar,
A mí me parece que es más razonable asumir lo obvio. Se trata de medidas para incrementar el poder de mercado, que es lo que cualquier empresa tiene que hacer. Es el mandato, digamos. Tratar de incrementar sus ingresos, optimizar su negocio. No creo que la privacidad haya sido determinante en el timing de estas medidas. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos un comentario de Álvaro Marese que nos felicita a Matías y a ti, Andrés, este excelente intercambio. Dice, vimos los riesgos del mal uso de los datos. Dice, ¿nos pueden compartir algún caso del buen uso de los datos? ¿Algún ejemplo? Bueno, probablemente lo conoce más él que yo, pero hay muchísimos y la verdad, yo ya lo dije, pero insisto, la primera generación del derecho algorítmico se concentró en la privacidad. Pero hoy básicamente estamos hablando de regular la inteligencia artificial y ahí tenemos numerosísimos ejemplos de buen uso de datos. La inteligencia artificial solo se explica, hoy estamos llamando inteligencia artificial a machine learning, deep learning, los sistemas que pueden mostrar comportamiento emergente, o sea, no determinista. Y esos básicamente utilizan potencia estadística. Comparan, como dijo el diseñador de Siri, un francés, no hace mucho, para que una máquina pueda reconocer un gato, hacen falta 100.000 fotografías de gatos y esas fotografías tienen que estar etiquetadas, tienen que ser adecuadas, representativas, etc. O sea, ese esfuerzo, fuerza bruta estadística, y eso se logra porque las computadoras hoy tienen suficiente potencia de computación muy baratas y porque el alojamiento de datos es muy barato. Con esos dos factores, los datos son el alma de todo. Y si tenemos inteligencia artificial que nos resuelve problemas, que nos ayudó a dar la batalla contra el COVID, que nos ayudó a acelerar los diseños de vacunas basadas en RNA. Lo tenemos porque hay suficientes datos, hay suficiente potencia de computación para procesarlos y hay suficiente alojamiento para tenerlos. Entonces, ahí tenés un buen uso. Ese sería con el que me quedo. La rapidez con que la especie humana reaccionó a esta amenaza. Nos asustamos, Carolina. Hay otra variante, ahora vino la Epsilon en California. Pues yo te digo, ¿no es maravilloso que sepamos que hay una Epsilon cuando hace 2 años que conocimos el cobicho? No solo nos vacunamos casi todos, sino que además estamos corriéndola hasta cuando los hijitos le cambia el color de pelo. Parece como que hubieras, Matías, parece que me hubieras coordinado con Álvaro Moré, que le mandamos un abrazo. Su repregunta dice, ¿nos pueden compartir un buen uso de los datos? Y abajo pone, salud, por ejemplo. Sí, por supuesto. Es el ejemplo que pusiste. Gracias, Álvaro. Bueno, bárbaro. Bueno, muy amables, muchas gracias nuevamente a los dos. Estamos cortando por acá, que Gracias a ya es ti. la hora. Les recuerdo a todos que la charla esta está siendo grabada y que después nosotros en unos minutitos, en una hora más o menos, ya la vamos a subir en YouTube, en nuestro canal de IA de Uruguay. Así que para quien se tuvo que ir o llegó más tarde o la quiera compartir también entre sus equipos, la van a poder acceder allí. Así que bueno, antes de despedirme, quiero agradecerle a los integrantes del equipo de trabajo de Métricas e Investigación, los creadores, los ideólogos de esta serie de webinars. El equipo está compuesto por Elena Españolo de UNCAR-DB, Lila Roque de Wi-Fi, Martín Mera de 369, Silvia Gugularte de El Observador, Javier Feria del País, Carolina Arigón de Cantaribope, Natalia Moris de Mindshare, Sebastián Lauría de Wildfile, Andrés Maurielo de Antel, Juan Ignacio Escafati de Grupo Disco y Juan Pablo Carrero de The Consumer Science. Bueno, así que les agradecemos a ellos, también a ustedes nuevamente, Andrés y Matías, por su tiempo. Probablemente tengamos otras nuevas instancias en las cuales Matías
recurramos a ti porque esto es muy dinámico, entonces es probable que vuelvan a surgir nuevas condiciones, nuevas preguntas, incluso de los propios socios de IAB, así que capaz que estamos de vuelta invitándote. Un placer y a las órdenes. Muchas gracias a ti por la invitación y a la gente de la organización Bueno. y a todos por la paciencia de estar presentes. Bueno, y hablando de todos, les agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos. Acuérdense que si quieren saber más de IAB o conocer las iniciativas que estamos haciendo para este año y en lo sucesivo, nos pueden escribir a iab@iab.com.uy. Con mucho gusto le vamos a estar respondiendo tanto María Ángel como yo. Estén atentos también a nuestras redes y probablemente sus mails les va a llegar la comunicación sobre el próximo webinar del próximo martes, en donde vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante, desde otra mirada, pero sí abordándolo, que como bien dijeron por allí, es tan importante tenerlo en el tapete, digamos. Así que bueno, estén atentos. Y bueno, muchas gracias a todos. Estamos viéndonos pronto. Gracias. Gracias, Matías, Caro. Nos vemos. Chao, chao.